España atraviesa por uno de sus peores momentos. La corrupción se está devorando al pueblo. Por primera vez en la historia de España es llamado un presidente del gobierno a que declare ante la justicia. Así están las cosas. Eso para empezar. Y para continuar, ¿sabe usted cuánto tiene que pagar el ciudadano español para que las ratas se alimenten? Por lo menos 100.000 millones de dólares al año de corrupción en España, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Solo imagínese que una entidad que tiene la misión de abastecer de agua a millones de españoles se haya convertido en un banco de negocios sucios. Por ejemplo, compraban una empresa en Brasil en 25 millones de dólares, pero en realidad, presuntamente, la empresa valía 5 y el resto al bolsillo. Soy Roberto Lamadrid y esta noche en Detrás de la Razón, la expresidenta de Madrid se pone a llorar porque no lo puede creer. Veamos. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González. Muy lamentable. Así, llorando. La portavoz del Partido Popular en Madrid habla del nuevo caso de corrupción relacionado al partido gobernante en España, el PP, el Partido Popular. Esta vez el acusado es Ignacio González, expresidente de Madrid, de la Comunidad de Madrid. González fue detenido por desvío de fondos en el canal de Isabel II, la empresa pública del agua de Madrid que él mismo presidió entre 2003 y 2012. Desde hace años, esta empresa pública presuntamente se ha utilizado para financiar ilegalmente al Partido Popular Regional y los bolsillos de los corruptos. Es por eso tanta lágrima de Esperanza Aguirre, quien también fue presidenta de Madrid y que no pudo creer que su mano derecha fuera arrestado. Pero simplemente lo que quiero decir es que a lo largo de toda mi vida lo que he buscado es la mejor utilización del dinero del contribuyente, el servicio público, y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable. La corrupción política salpica el más alto nivel del Partido Popular. Por primera vez en la historia, el presidente del Gobierno de España es llamado ante la justicia. Mariano Rajoy tendrá que declarar como testigo por el famoso caso Gürtel, otra famosa trama de corrupción que involucra al Partido Popular desde 1999. El presidente Rajoy comparecerá para certificar si existió o no una caja B en su partido durante su época como secretario general. Se hablan de decenas de millones de dólares. Los escándalos de corrupción implican a casi todos los partidos en España. Incluso han manchado a la familia real. La mayoría están relacionados a los principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Señor Bárcenas, ¿cómo va a afrontar el juicio? El pueblo de España tiene que pagar 100.000 millones de dólares de corrupción. En el último año han sido procesadas 1.378 personas y ha habido más de 175 casos famosos desde que comenzó la democracia. Este es el Tramabús, el autobús que da un paseo a turistas por los sitios claves de la corrupción. Es fletado por el partido Podemos y, a su juicio, pasea por las calles españolas visitando lugares donde se roba el dinero del pueblo.
arrestado, el expresidente de Madrid, Ignacio González, es su invitado especial. Pues sin palabras, gracias Fatemeh Chavarcián. Si mejor ya ni le digo nada. Bueno, Javier Sanz, gracias por tu colaboración. Amir Almasí, coordinador internacional de Detrás de la Razón. Y está el profe, como siempre, el profe Gudarsi, Rasul Gudarsi, el profesor, como periodista en jefe de este programa. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos en el video wall. Alex Corrons, analista internacional allá en Valencia, muchísimas gracias. Y Javier Morillas, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo en Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches en Teherán. Javier Morillas, comienzo contigo. ¿Cómo entender, y haznos entender no solo al público español, sino a todo el mundo que nos ve, cómo entender que una entidad pública que está para garantizar el abastecimiento de agua para millones de españoles se convierta en el banco de negocio sucio? No, es un drama de las empresas públicas que quizá con mucha frecuencia están mal gestionadas, son a profesionales, lo hemos vivido en España con las cajas de ahorros también, unas instituciones que llevaban cientos de años, como el caso de Caja Madrid, y que sin embargo desde un momento que se cambia la ley de caja, los órganos directivos y empiezan a estar administradas por los partidos políticos en función de cada cuota parte de representación en el territorio que fuera, pues son muy proclives a intentar financiar el partido de modo ilegal y muchas veces también, pues, o al mismo tiempo financiarse esas personas, con lo cual se ha creado efectivamente una serie de corruptelas significativas en torno normalmente a las administraciones públicas. Es una pena y es un drama, pero ha sido así. Ha tenido mucho que ver también con los propios problemas de financiación de los partidos, como ocurrió en Japón en su momento. Recordemos que se llevó gobiernos enteros, o la Tangentópolis en Italia, y ahora pues han salido una serie de casos que en esta ocasión han sido denunciadas por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y por el propio Partido Popular al que también pertenecía el presidente saliente, Ignacio González, que es el que se ve ahora presuntamente implicado en este asunto tan feo. Déjame ir con Alex. Alex, vámonos rápido porque hay muchas preguntas. Alex, lo mismo, ¿cómo entender que una entidad pública, para alguien que nos esté viendo en Estados Unidos o en Colombia, pues se convierta en un banco de lavado de todo? A ver. Buenas tardes. Bueno, yo creo que sigue la propia lógica que esas instituciones mantienen en sí, que es realmente mantener una serie de empresas públicas en la ruina a cambio de enriquecerse unos pocos, ¿no? Y entonces estos mismos políticos que durante décadas nos han contado que lo público es poco menos que un cáncer para la economía, porque no es rentable, porque no se gestiona los recursos adecuadamente, pues efectivamente, pero es que eran ellos mismos los que criticaban, digamos, el tamaño de las administraciones públicas, los que se valían de ellas para alimentarse, es decir, los que criticaban el Estado. Pero Alex, no es un plan para robar. Javier estaba diciendo que se cambiaron las leyes y entonces a partir de que se cambiaron las leyes, pues empezó esto. Parecería ser que ya estaba premeditado desde antes, ¿no, Alex? Por supuesto, claro, esto es una trama evidente, ¿no?, de corrupción, es decir, en el que las administraciones públicas han estado tomadas durante décadas por estos señores y siguen, y por lo tanto utilizan las leyes, todo el poder que han tenido y que han ostentado durante estas décadas para perpetuarse en el poder y para además facilitarse la labor de repartirse el pastel, porque lo de las cajas de ahorros evidentemente es un caso tremendo, ¿no?, en el que todos los partidos políticos pues se repartían sus cuotas, sus tarjetas black y sus consejeros y demás, ¿no? O sea, es decir, lo de las cajas de ahorros ha sido tremendo, pero es que yo tengo la sensación, y muchos expertos también lo tienen, principalmente expertos del ámbito judicial, que todo esto que se está viendo de la corrupción es la punta del iceberg, porque podríamos estar hablando de que lo que no se sabe es probablemente mucho mayor y mucho más preocupante. ¿Quién tú crees, Alex, antes de pasar con Javier, quién tú crees, Alex, que está detrás de todo esto? ¿Quiénes son, perdón con la expresión de los animales, quiénes son las ratas?
Bueno, siempre se habla de los corruptos, ¿no? Pero también hay que hablar de los corruptores. Es evidente que en este país hay una serie de élites que tienen mucho poder y que ostentan cargos en grandes empresas, principalmente del IBEX 35, y que son poderosos, con mucha influencia, con mucho poder, y que pueden además comprar voluntades, financiar a partidos políticos para que salgan elegidos en sus campañas, incluso en muchos casos utilizar a los medios de comunicación para hacer de altavoz de determinados portavoces, o por ejemplo en otros casos, como hemos visto, cómo se utiliza el dinero público para lavar la imagen de un candidato en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cosas de este estilo son las que les perpetúan en el poder y que de alguna manera son estos mismos corruptores los que hacen posible estos políticos sigan en la palestra. Bien, Javier, ¿es válido que en este momento la expresidenta de Madrid, de la Comunidad de Madrid, se ponga a llorar? ¿Acaso la política es una telenovela? ¿Acaso no sabía del comportamiento y de las características de su protegido? ¿Acaso tampoco lo sabía el propio presidente Rajoy? Por favor. Pues yo no me pega. En el caso de la presidenta Esperanza Aguirre yo creo que no. Yo creo que simplemente se ha equivocado, se equivocó en estos nombramientos que hizo. Yo creo que es bastante confiada. De todas formas, tampoco no podemos generalizar, ¿eh? Esos son casos muy aislados que se han dado principalmente en la empresa pública en España y en las administraciones públicas. En el caso, por ejemplo, de los fondos de formación, en la Comunidad de Andalucía y en otras zonas, y luego normalmente vinculadas a las correas de transmisión que a través de los partidos políticos generan unas redes clientelares y están ahí pues a costa del contribuyente también hurtando realmente el dinero, ¿no? de la gente. Pero no generalicemos. Los indicadores de corrupción que saca la Universidad de Passau nos señalan que en todos los países hay un determinado nivel de corrupción. Noruega, Suiza son los países que aparecen como menos corruptos, no absolutamente limpios, sino menos corruptos. Entonces, entre 0 y 10, bueno, España tiene un 6. Hemos caído durante estos años, estamos en el número 30, pero pensemos que, por ejemplo, Italia está en el número 64. Quiero decir, cuanto mayor es el sector público en un país, más tendencia hay a que su clase política, sobre todo si se enquista un número importante de años, pues acabe cayendo en esas prácticas fraudulentas. Primero, intentando traer dinero a la caja del partido, y luego al mismo tiempo que se trae dinero para la caja del partido, pues se queda una parte entre medias para él. Han aflorado estas situaciones en el caso de España durante los últimos años, precisamente porque ha habido unas leyes que se han articulado de mayor transparencia, también por la propia honestidad que tienen determinados cuerpos de la administración del Estado, los jueces, los fiscales, etcétera, y han podido salir a la luz, que en otros países pues realmente no saldrían a la luz. Por tanto, son casos muy concretos. Este del canal de Isabel II, yo siempre pensaba que pintaba una empresa pública, que no es cierto que tengan pérdidas, son empresas, todas estaban muy saneadas. Recordemos que Bankia, por ejemplo, que llevaba más de 320 años, era un banco saneado, hasta que, bueno, se le fusionó con otros que efectivamente tenían pérdidas, morosidad, y acabó mal. Y el canal de Isabel II era una empresa también muy rentable, como no puede ser de otra forma, porque es un monopolio en la Comunidad de Madrid desde el siglo XIX, tenía muchos beneficios, y eso es lo que alentó a algunos a intentar desarrollar un negocio y convertirla en una multinacional, y a partir de ahí a juzgar por lo que se está diciendo, porque todo esto está judicializándose y no podemos hacer afirmaciones demasiado redondas. Bien. Pero bueno, intentar decir que todo es una trama, como se ha dicho, que hay una corrupción, no, son elementos y empresas muy aisladas y afectan a determinadas personas. Bien, yo me fijo solamente en hechos y en cifras concretas. A ver, Alex, entonces son casos aislados y pues España está un poco mejor porque Italia está peor, y eso es un buen índice. Y ¿cómo entender? Son 100.000 millones de dólares al año. Esto es una cifra astronómica. Por favor, Alex.
Es una cifra, bueno, que sepamos, ¿no? Claro, porque es que esto, como siempre, es una incógnita. De todas maneras, a mí me gustaría decir que no es una cuestión de generalizar, es que la propia Constitución española ha estado elaborada a puerta cerrada, ¿no? Es decir, el franquismo, de alguna manera, se cambió de color, pero en realidad los poderes fácticos que gobernaban este país, pues siguieron teniendo el poder, teniendo grandes propiedades gracias a los favores de un régimen, y han continuado y se han perpetuado durante años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también hay que hablar de casos de corrupción y que salpican a todos los partidos, y es porque es la estructura la que está diseñada para la corrupción, ¿no? Y esto es lo primero que hay que denunciar, es decir, es el propio sistema tal y como funciona, pues el que invita a que lo extraño sea no meter la mano donde no se debe, ¿no? Porque la propia legislación, la propia forma de funcionamiento de los partidos, de las instituciones, de las administraciones, llevan a una facilidad, a una impunidad tremenda, ¿no? Por otro lado, pues los pocos recursos que se le dan a la justicia para actuar. También cabría de decir que eso impide que los casos de corrupción pues cada vez sean más difíciles para la justicia de llevar a cabo la resolución. Y luego, por otra parte, hasta el propio Partido Popular que gobierna ahora, pues ha cambiado las leyes, ¿no? Pues para poner más dificultades a los casos de corrupción y que se archiven antes. Es decir, vemos que la cosa es endémica y ellos lo saben, y de hecho pues es que ya son cientos de cargos públicos, pero es que ya no es que la corrupción sea generalizada, es que además afecta a gente que ha tenido mucho poder. Es decir, no estamos hablando solo de alcaldes o concejales que se han podido corromper en determinados lugares, es que estamos hablando del presidente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? De gente que ha tenido mucho poder, ¿no? Y a lo largo de todo el territorio español. Yo creo que también habría que hablar, por ejemplo, de lo que denunciaba en su momento Roberto Centeno, ¿no? Que decía que el expresidente de CAMSA, que decía que el propio rey emérito Juan Carlos se llevaba una comisión del petróleo saudí. Por lo tanto, fijémonos si puede haber o no corrupción y si puede haber o no suciedad debajo de las alfombras, que todavía ni siquiera se le ha metido mano, porque no olvidemos que los que controlan las estructuras siguen ahí. Y por lo tanto es muy difícil, digamos, ver qué hay debajo de la alfombra hasta que alguien no meta mano en esas instituciones que están cerradas a estos poderes. Bien, a ver, Javier, por lo menos, Javier, sí aceptas que ha caído de nivel España y que la corrupción se ha agravado. Yo quiero preguntarte si esto no se debe a un cambio de paradigma político, es decir, que el gobierno o el Estado se puso al servicio de los grandes capitales internacionales y que los grandes capitales internacionales le ordenaron, o en contubernio, tratar de privatizar todo, y en la privatización, como es más fácil mover el dinero de una empresa privada y es más fácil manejarlo, pues entonces comenzaron a privatizar como una especie de plan, como una especie de sistema, no solo para robar, sino para controlar. Por favor, Javier, y después Alex con la misma pregunta. Ya, sí. No, yo creo que no absolutamente. Primero, la Constitución lo que favorece y ha posibilitado durante estos 40 años es un proceso de crecimiento económico, de modernización de la sociedad española, que ojalá hubiéramos tenido todavía la Constitución de 1812 y estuviéramos celebrando los 210 aniversario de la misma, como la americana. Nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, introduciendo enmiendas, etcétera, porque yo creo que la estabilidad y la estabilidad a largo plazo es lo que los ciudadanos quieren y aprecian. Precisamente por la Constitución es por lo que salen todas estas cosas a la luz. El presidente de la Comunidad de Madrid no tenía un gran poder. Pensamos que lo que es la Comunidad de Madrid era simplemente la antigua Diputación. Yo recuerdo un presidente de la comunidad, un presidente socialista, Joaquín Leguía, que decía, bueno, la Comunidad de Madrid es un chiringuito. Es decir, sí, era una antigua Diputación. Recordemos que precisamente desde 1812 que surgen las constituciones,
administraciones en la época finales de la Ilustración, coincidiendo en aquel periodo, en cada provincia se crea una diputación, que era un organismo intermedio entre el gobierno central y los ayuntamientos. Entonces, esa diputación, que es de donde dependía el canal de Isabel II, en este caso es lo que se convierte en Comunidad de Madrid. Lo mismo que ocurrió en Santander, con Cantabria, que es otra comunidad autónoma, o en La Rioja, etcétera. Hay otras comunidades que tienen mayor dimensión. Javier, perdón que te interrumpa porque se nos va el tiempo. Andalucía, por ejemplo, en extensión, etcétera. Javier, perdón que te interrumpa, luego me critican que estoy interrumpiendo, pero es que se nos va el tiempo. Javier, solo contéstame rápido, ¿quién ha robado? Entonces, exacto. ¿Quién ha robado más? ¿Qué partido ha robado más? ¿El Partido Popular, el PSOE o qué otro partido ha robado más? Javier. Bueno, no, yo no hablaría de qué partido ha robado más, sino qué personas han robado más de un determinado partido y en un determinado momento. Yo no sé de dónde has sacado esa cifra que das de los 100.000 millones de dólares. Eso es casi un 9%, un 10% del PIB, del Producto Interior Bruto de España. No salen 100.000 millones de ninguna forma. Lo que ha habido es mucha transformación de deuda privada en deuda pública. Por ejemplo, de mucha gente que compró viviendas que no ha podido pagarlas y al final quien lo ha asumido es el contribuyente. Por tanto, y luego las ayudas que se han en la comunidad andaluza, que es la mayor, pues son 1.000 millones aproximadamente, pero que se han distribuido al final déjame ir con Alex, porque eran cursos de formación que no se daban, que se repartían a través de las redes clientelares. Es decir, que esa cifra realmente está exagerada. En todo caso, la Constitución en España es la guardián y es la que nos garantiza precisamente que haya esa posibilidad de transparencia y de ir arreglando las cosas, con muchos problemas, efectivamente, pero arreglar y eliminando a las personas que lo hacen mal. Déjame ir con Alex, Javier. Sí, efectivamente se han corrompido mal. Saqué la cifra de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De hecho, en Estados Unidos el Huffington Post también lo remite y lo publica. Alex, primero, ¿quién ha robado más? ¿El PSOE, el PP? Y después te pregunto rápido para que te pregunte la otra. Bueno, yo creo que ambos partidos han participado de una manera o de otra de un montón de tramas de corrupción. No olvidemos que el PSOE también tuvo un caso en su día de financiación ilegal, es decir, los seres, y el Partido Popular pues está plagadísimo de corrupción. Yo creo que sería difícil establecer un ranking, pero ahora es posible. El PSOE simplemente por una cuestión de que ha estado más años en el poder, pero es una cuestión del tiempo que el PP le supere también. La pregunta de fondo, Alex, ¿no será porque el gobierno ha destruido la educación, ha cambiado de paradigma a privatizar, ha destruido un poco estas estructuras sociales de la ética y queremos o quiere España estudiantes más productivos pero más ignorantes y las cuestiones privatizadoras de la seguridad social, de la medicina? Por favor, Alex, tenemos un minuto, nos vamos. Mira, pues muy rápido, las privatizaciones han respondido siempre a intereses, ¿no? No hemos visto más que a Rodrigo Rato esta semana, que nos hemos enterado, ¿no? Pues del caso que ha salido, ¿no? De cómo él se benefició de la privatización de Endesa, que cuando él era vicepresidente del gobierno. Por lo tanto, esto ha sido una práctica habitual, privatizar empresas para beneficio de unos pocos, y ahí es donde hay que tirar de la manta, porque es ahí donde está la esencia de la corrupción. Es decir, las privatizaciones responden simplemente a intereses, ¿no? Y muchas veces han llevado a la ruina a empresas públicas para privatizarlas, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando del caso de AENA. Bien. Nos vamos, Alex. Oye, ¿y por qué los países nórdicos tienen menos corrupción? ¿No tiene nada que ver lo latino, el carácter latino de los españoles? Bueno, yo creo que tenemos una corrupción bastante estructural y que también nosotros aquí durante una dictadura yo creo que ha habido muchísima corrupción. Lo que pasa es que evidentemente se ha tapado, ¿no? Y eso se ha permeado a la sociedad. Gracias a los dos. Nos vamos. Muchísimas gracias, Javier, Alex. Gracias. Se nos fueron 30 minutos. Déjeme acabar con una frase muy sabia. Dice así: curiosamente, los votantes nunca se sienten responsables de los fracasos del gobierno que eligen o de los votos que eligen. Bueno, pues esta frase es muy ilustradora de lo que pasa. Mientras el ciudadano siga quejándose, pero se quede con los brazos cruzados, pues existirán gobiernos, rateros, ladrones y ratas y todo lo demás. Muchas gracias y buenas noches.